Los interrogantes filosóficos. La filosofía se ha entendido como una metafísica que como una reflexión crítica. Es particularmente por ser entrometida. Se pudiese afirmar que la intromisión filosófica ha sido total, que ha metido su curiosidad en la mayoría de los temas posibles, como es en la educación. Conviene subrayar que su presencia es fundamentalmente interrogativa. No se preocupe tanto saber cosas o saber decir cuanto someter a inquisición todo aquello que imaginamos saber o poder. La filosofía en la educación ha formulado interrogantes impertinentes sobre el proceso educativo, como es el qué y el para qué de la educación. Son estos interrogantes los cuales han hecho que autores como Locke, Rousseau, Montesquieu, entre otros, se preocuparan por responder a estas preguntas filosóficas en torno al hecho educativo. Es de esta manera que nace la filosofía de la educación, cuya grandilocuencia adquiere un mayor volumen si atinamos a ver que el fenómeno educativo es fuertemente atado a la cuestión sobre qué es un ser humano. Es por ello que preguntar por la educación, por su bulto y por sus fronteras, por su peso o valor, es inquirir a lo postre por nosotros mismos. Teoría o filosofía de la educación. Las palabras filosofía de la educación ha pasado a denominarse con los vocablos teoría de la educación. El cambio de significante pudiera inducir a la sospecha de que se ha dado también mudanza en los contenidos, y la mayoría de veces esto no sucede así, porque el cambio de designación de pasar filosofía a teoría se debe tan solo por el desprestigio con el que se ha visto cubierto en estos últimos tiempos el significado filosofía, en contraposición al prestigio que goza la palabra teoría. Por ejemplo, en el campo de las ciencias es en donde el vocablo teoría alcanza un significado más riguroso y por lo pronto un significado completamente distinto al que se le otorga fuera de dicho ámbito científico. El análisis del lenguaje constituye una forma filosófica de enfrentarse con el objeto educacional. El lenguaje es específico de los seres humanos, constituyéndose en síntoma de la vida interior, del espíritu, de la racionalidad, de logos en griego, razón y palabra. Cada pieza del lenguaje es un signo que deja al descubierto cierto sentido, el cual trasciende la materialidad del mismo. El filósofo de la educación tratará los usos habituales y no científicos de la terminología educativa. Se esforzará en precisar el uso semántico de cada vocablo importante, buscando la invariabilidad en sus utilizaciones. Weltanschauung y el proceso educador. O'Connor, en su introducción a la filosofía, señala que se deben proporcionar 5 habilidades mínimas: la capacitación laboral, despertar el deseo de conocimiento, desarrollar una perspectiva crítica y estimular el aprecio por las realizaciones humanas. No pretende ofrecer las finalidades que deberían inspirar a cualquier sistema educativo, sino que se deben presentar finalidades aceptadas por la mayor parte de personas interesadas en tales temas. La filosofía tiene como misión poner en sus puras carnes los diversos elementos científicos, metafísicos y axiológicos. El esfuerzo filosófico no tiende a eliminar lo no científico de la educación, sino únicamente a deslindar los diferentes factores. Una Weltanschauung es una panorámica sobre la realidad toda, es una cosmovisión. Kant, en la crítica de la razón pura, resume 3 preguntas sobre todos los intereses de la razón especulativa y de la razón práctica. La primera, ¿qué puedo saber? La segunda, ¿qué debo hacer? Y la tercera, ¿qué me cabe esperar? Teleología educativa. La pregunta pedagógica del cómo educar obtiene respuesta cuando intervienen todas las dimensiones del hecho educativo. Las personas explican la porción gratuita de la praxis educativa, que conlleva a frases de índole como: educamos para la democracia, respetamos la naturaleza,
Pensamos en la igualdad de oportunidades. Queremos hacer hombres libres. Pero no es solo que hay que educar, es necesario educar honestamente. En el plano de la conciencia, educar conlleva siempre el tener que optar, preferir o decidirse por uno u otro sistema de valores. La libertad, pues, juega un papel importante en la práctica educadora. El qué y el para qué educacionales. Los griegos distinguieron entre la paesis, la efacere y la praxis. La primera palabra señalaba la vertiente transecuente de nuestras actividades, aquello que los demás pueden contemplar. Y la segunda palabra puntuaba la vertiente inminente de nuestras acciones. Los hombres somos por un lado poesis, o sucesión de actos educacionales, por lo que somos responsables de nuestra propia educación al preferir en lo que queremos ser. El que sea la educación está conectado con datos científicos. El para qué ser la educación tiene como ser básicamente una metafísica. Los fines educativos se montan necesariamente sobre el hecho de la realidad humana, es constitutivamente educada. La forma educativa demanda sin cesar un contenido axiológico por los que llenarse. Tales contenidos o valores proceden del modelo antropológico, claro, apoyado a su vez de la cosmovisión permanente de cada época y cada clase social.